Ya, Sí, pues no, dale, sí me conecté. presentemos el podcast. Ya, bueno, vamos a comenzar. Hoy día estamos solo dos, va a unirse la Coca más ratito, así que estamos de a par. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos y a todos a un capítulo más de nuestras lecturas conjuntas, reflexiones y conversaciones, denominado Lo personal es político, en la cual, bueno, conversamos, analizamos textos, producciones culturales en la búsqueda de siempre de responder en alguna medida de qué manera, pues eso, de qué manera y en qué medida lo personal es político. Em, Bien, bueno, somos hoy, en este momento, Daniela y Camila, y ya viene Coca, somos amigas, somos lectoras, somos psicólogas de profesión, y el día de hoy vamos a estar hablando de este libro, novedad de este año, me parece que de principios de año, antología feminista del colectivo Las Tesis. Vamos a estar comentando, sí, hasta el capítulo 13. No era el Lo 12 dividimos para ti, porque era muy Cami. largo. Sí, quería pasar piola. Hasta el capítulo 13. Eh, y eso, hoy día vamos a estar hablando de esto, vamos a estar comentando los que nos parecieron más interesantes, algunas preguntas para reflexionar, lo que nos evoca, ¿cierto? Esto que leímos. Y eso, Dani, ¿quiénes son las tesis? No lo sé. Ah, me faltó No, decir pero... algo. Lo tenía aquí anotado y me faltó decir algo. Bueno, estamos en nuestra tercera temporada, este es nuestro segundo capítulo de nuestra tercera temporada, entonces todos los capítulos anteriores en donde hablamos de muchos otros libros, tanto de ficción como de no ficción, los pueden encontrar en Spotify, también en nuestro perfil de Instagram y también en YouTube. Y eso para que nos vayan a ver, nos recomienden, nos compartan y bueno, también nos vayan compartiendo qué libros les gustaría comentar y si les gustaría participar alguna vez con nosotros en nuestros directos. Sí, por favor. Eso, ahora sí, después de esta presentación un poco caótica, llegó la Coca. Después de esta presentación caótica, llegó la Coca. Ya, La voy a bueno, invitar y por mientras la Dani nos cuenta quiénes son las tesis. bueno, las tesis son un colectivo feminista de Chile. Lo logré. Sí, como que te imagino llegando corriendo, como, Pero digna. ya. ¿No Eso no necesitas se ir a duda. echarte un tecito o algo así? No, tranqui, démosle. Vengo al Ay, tiro si voy a buscar, se me quedó el libro. ok. Dale, Dani. Sí, el colectivo Las Tesis es un colectivo de Valparaíso específicamente. Es un colectivo feminista de Chile que se hizo muy conocido desde el estallido social que ocurrió en octubre del 2019 acá en nuestro país, que es Chile, y que se hizo también internacional a través de este como performance de El violador en tu camino, que se escuchaba muy comúnmente en las marchas y luego se volvió como un himno también como del feminismo en otros países, ¿ya? Este colectivo está compuesto, acá tengo sus nombres, yo la verdad que, oh, Oh, la verdad, no conocía el nombre de las chiquillas que formaban parte de este colectivo y son Silvia Sotomayor, Paula Cometa, Lea Cáceres y tenemos a Dafne Valdés. Son 4 estudiantes de diferentes carreras de arte y su objetivo principal como colectivo es luchar contra la violencia machista a través de diferentes performances, que una de ellas ha sido la más popular, que es El violador en tu camino. Y tienen las principales influencias de su pensamiento político y feminista son Rita Segato, que de hecho es una autora que hemos leído nosotros también en este podcast, que es una antropóloga feminista argentina, y, eh, y eso, como eso a grandes rasgos lo que es las tesis. sí, súper. Yo creo que todos hemos estado como al pendiente y hemos sabido de la performance que se hizo globalmente conocida
y que a propósito de ese auge es que este 2021 se publicó este libro, Antología Feminista, de las tesis en Editorial Debate. Y no sé si, bueno, yo quería comentar algunas cosas, pero vi que llegó la Coca, si lo quiere comentar ella o no sé. Sí, Si quieres comentarlo tú, le doy. pucha, igual es un poco lo mismo que dijo la Dani, lo que tenía preparado, pero la intención del libro es un poco, tiene que ver con socializar y democratizar también el conocimiento. De hecho, desde ahí la postura de las tesis de todo, como dice su nombre, las tesis que ellas estudian, o sea, son tesis que pensadoras principalmente plantean en torno al género y ya las convierten en una apuesta de performance, que es algo que también quizá alcancemos a agarrar en la transmisión. Entonces de ahí la idea de compartir, que es todo lo que ellas han venido estudiando durante mucho tiempo, surge la idea de englobarlo en un solo libro. Por eso es tan denso. Fue publicado recién en marzo de este año y ha tenido harto éxito. Bueno, por lo mismo que dice la chiquilla, es un colectivo ahora en auge desde hace casi 2 años, entonces que ella los publiquen tiene que ver un poco con lo mismo, que no quede solamente en la academia o en estos colectivos específicos que estudian a estas pensadoras, porque hay de todo, filósofas, sociólogas, de todo, sino también que poder acceder a ese material. Y por ello esta publicación, esa quería aportar. Sí, bueno, y a grandes rasgos, el libro es un libro de no ficción, como ya se advierte, ¿no? Es un libro ensayístico que compila una serie de tanto posturas teóricas, recopilaciones teóricas, como también performance, también literatura. Me parece que casi puros poemas, ¿no? No sé si hay otros géneros Sí, bueno. literarios, pero al menos Imagen también. poesía Mm, e imágenes. eh, y es una compilación bastante exhaustiva, aunque ya en el prólogo nos advierten que no es tan exhaustiva como se hubiese querido que fuera. Pero esa es un poco la presentación del libro por dentro. Tiene varios capítulos y está pensado como un collage. Mm. Esa es un poco la aproximación que nos ofrecen las chicas de las tesis, en la que nos señalan como una estructura más rizomática, esto de que uno pudiera entrar a leer desde cualquier lugar, con respecto a lo que nos haga más sentido, o los ensayos y las posturas que nos permitan, desde nuestra individualidad y subjetividad, aproximarnos al feminismo para poder, bueno, democratizar el saber, ¿no? Y saber un poco más de todas estas posturas y todas estas trayectorias de autoras y algunos autores relevantes para el feminismo contemporáneo. Bueno, nuestra estructura hoy día cambió un poco. Generalmente comentamos la globalidad de las obras que leemos, pero en esta oportunidad, y en vista de que son bastantes temas variados y profundos y complejos, de los 13 textos que nos propusimos leer, el día de hoy vamos a comentar un poco qué nos pareció el libro hasta ese punto, ¿cierto? ¿Qué nos pareció esta primera parte del libro? Y luego cada una de nosotras eligió como uno que nos hizo más figura en este collage de tesis y de posturas, y los vamos a comentar en el orden de aparición del texto. Así que eso, bienvenidos a los que ya se han unido, a los que se unieron y se fueron, saludos, vuelvan a unirse cuando quieran. Y, y nada, bienvenidos y los invitamos a comentar las preguntas que vamos a estar trabajando, aun cuando hayan o no hayan leído el libro. Y nada, esperamos que se animen y eso. Bien, lo primero es qué nos pareció la primera parte del libro. ¿Parto yo? Ya. Bueno, Ya me pasó que tenía una expectativa muy diferente del libro porque yo no sabía mucho de qué trataba. Como que cuando lo acordábamos fue como, ya, leamos las tesis, como un colectivo que fue muy conocido en su momento, entonces muy motivada a hacerlo.
pero yo pensé que era como algo, o sea, pensé que todo lo que estaba escrito en ese libro no era un compilado de textos de otras autoras o otros autores, sino que pensé que era una creación desde ellas solamente, como no Judith Butler en las tesis, etcétera. Ya como que tenía, como que no había, de verdad no sabía mucho de qué trataba. Entonces cuando me encontré con esto fue súper interesante también porque había muchas autoras acá que las reconocía de nombre, pero no conocía mayormente qué decían sobre feminismo. Entonces fue muy interesante como ir aprendiendo como a conchito, como ciertas cosas características de cada autor que permitan como después conocer en mayor profundidad el que te parezca más interesante. Como que hay ciertos textos que, por ejemplo, están dentro de este antología feminista que me dan muchas ganas de comprármelo y leérmelo entero. Entonces, creo que eso es súper choro porque te permite, como decía la Coca, también como conocer diferentes, o sea, democratizar conocimiento y también desde como una pincelada como de cada autor que ha sido muy relevante para el movimiento feminista y también me gustó mucho que fuera no solo a través de a lo mejor textos más ensayísticos, sino también utilizaran el poema, utilizaran la imagen. Creo que eso también lo hace súper como, como algo muy diferente a lo que yo esperaba también y a lo que normalmente ocurre también. Como que siento que a veces las imágenes no son la principal forma de comunicar una idea y me parece muy interesante. De hecho, es una de las formas en que vamos a analizar también el texto, entonces me parece muy interesante que también nosotros hayamos llegado a ese acuerdo. Eso. Yo no estuve quizás tan concentrada para leer, entonces se me hizo súper difícil. Yo decía como, ya, pero es un ensayo cualquiera que uno lee, y después me di cuenta que me faltó eso, como leerlo sentada quizá, o tomando un apunte al lado, o subrayando con más ganas algunos, porque igual son complejos, algunos eran muy, muy difíciles. Sí, son Y, difíciles. sí, entonces lo que hice fue ir saltándome, porque le hice caso, y como yo decía que no tenía un orden cronológico, yo no tuve un orden cronológico, entonces fui como seleccionando, así como ya, con este voy avanzando bien, lo sigo, después me devuelvo al anterior y así. Eh, Fue bien, a ver, sorpresa por un lado, porque claro, había un texto que quizás como si una empieza a buscar, están como las autoras más clásicas, hay algunas que ya hemos revisado aquí, pero también otras que quizás uno no llega y escribe en Google así como textos feministas y va a llegar a eso al tiro. Entonces también lo encuentro súper bacán poder acceder a eso, o como dijo la Dani recién también, en otros formatos, como aparece la imagen de la Gabriela Mistral, por ejemplo, y poemas que yo le comenté a la chiquilla que yo no soy muy amiga de la poesía, como que me cuesta llegar con la poesía. No tengo nada que criticar, solo a mí me cuesta. Me cuesta entenderla quizá o que me emocione, eso, tengo ahí cierta resistencia. Pero igual fue bonito hacer ejercicio de leer y leerla también desde esta perspectiva. Como ya ahí había un pequeño sesgo, pues obviamente si estaba seleccionado aquí, yo decía, esto debe decir algo interesante, entonces ahí fue como más bacán para entrar. Ahora, considerando todo esto de lo difícil y desafiante que fue, es que admiro cada vez más el trabajo de las chiquillas, como del colectivo Las Tesis, de convertir esto, que son textos que, y lo digo así, quizás sin mi preparación profesional no sé si hubiera entendido el tiro, porque nosotros igual nos fuimos aproximando a esto como de a poco, ¿cachai? Como en clases, con alguien que te explicaba, con ustedes que podíamos discutir, y así durante 5 años, y después lo otras cosas en las que uno se ha ido formando. Creo que desde ahí obviamente habían cosas que pude entender, no sé si así como ya requete entender, pero por eso creo que es tan difícil, porque hay filósofas y filósofos que escriben en muy difícil, o tenéis que tener una preparación previa para entender, que cuando ellas hacen este ejercicio de convertirlo en performance y que gracias a eso sea tan asequible para todo el mundo, incluso que se pueda traducir y replicar, por ejemplo, la performance de un violador en tu camino, porque en realidad tienen hartas, muchas más, pero esa es la que más repercutió. Me hace mucho sentido que esos, no sé cuánto durará la performance, 2, 3 minutos, tenga tanta información que han escrito tantas personas durante años y que las chiquillas pudieron sentarse a leer, a conversar y convertirlo en algo que a todos les llega y que además pueden
transmitir con el cuerpo, que es algo muy distinto. Y que lo explican, por eso me hizo mucho sentido después cuando explican como la lógica de la performance versus la escritura. Como que con esa sensación quedé también así como, que seca la chiquilla. Sí, muy. Sí, yo al tiro me voy a dar con una piedra en el pecho, em, porque me equivoqué y no leí el último capítulo de la performance. Me equivoqué, me embolé y leí hasta el capítulo previo. Así que ahí las chiquillas van a tener como más fresco eso para poder comentarlo. O sea, yo ni siquiera lo voy a tener fresco porque nunca estuvo no fresco. Estoy de acuerdo contigo, Coca, es un libro difícil de leer. Creo que habían algunos textos, no algunos textos del libro son difíciles de leer. No es un libro difícil de leer per se, sino que hay algunos que son más complejos. De hecho, habían como estas palabras que de repente uno en la vida como académica las escuchamos tanto que el significado se da por sentado, pero en un imaginario colectivo que no es necesario volver a hacerlo palabra. Y cuando hay que volver a hacerlo palabra es súper complejo. Entonces eso me hace preguntarme si en algún momento los entendí de verdad. Conceptos como, por ejemplo, la performatividad o como, por ejemplo, el neocolonialismo que se habla en el texto, o, por ejemplo, la teoría cyborg de Haraway, como que lo hemos visto, pero tiene unas palabras que son difíciles de comprender porque son neologismos, son palabras que se han inventado para poder dar cabida a nuevos fenómenos. Entonces son palabras que no están como en el imaginario común, o sea, no es algo que escuchamos en la vida cotidiana. Y claro que ahí el esfuerzo de las tesis es relevante y necesario, y bacán, como en última medida. Creo que yo estuve leyendo este libro como si estuviera haciendo una ponencia, como que en verdad me paseaba por mi pieza, así como el no sé qué era, y estaba ahí como leyendo en voz alta, como cuando leía los textos de la U, em, porque creo que así pude entenderlo un poco mejor. También algo que me llamó la atención son algunos textos de repente es difícil vincularlos directamente con lo que pensamos que se habla tradicionalmente en el feminismo. Por ejemplo, hay algunos textos que todavía no logro como situarlos en este college, no lo logro, pero que me han gustado mucho, que es, por ejemplo, Estado Vegetal de Manuel Infante. Creo que es algo súper genial de leer, pero me cuesta todavía situarlo en el mapa de los feminismos, por ejemplo. Entonces eso fue algo que me pasó, pero estamos de camino, estamos recién al principio del libro, así que eso. Bueno, y decir también que el libro igual es súper grande, tiene casi 500 páginas. De hecho, nosotros vamos a leer hasta la 192, porque ya hasta la 192 era complejo dedicarle el tiempo necesario para analizar cada capítulo en profundidad, por eso también quisimos hacer como esta estructura donde pudiéramos también, o no hubiéramos podido analizar los 12 en un capítulo, ni siquiera, y menos las 500 páginas, pero creo que es una muy buena compilación, así como viendo también, como ojeando un poco lo siguiente, o sea, siento que es un material demasiado valioso lo que está acá, como que eso me pasa, como este libro, no sé, debe salir, no recuerdo cuánto me salió, pero ya, pongámosle unos 12.000 pesos Yo aproximadamente. aquí tengo. ¿Sí? ¿Lo tienes? En Busca Libre el precio normal es de 14.000 pesos, pero ahora está a 10 luquitas. Uh, Pero miente porque dice número de páginas 300. no, No es verdad, ¿será otro? son más. Yo me lo Pero el compré precio sí está a correcto. 14, pero en librería, como porque al final terminé haciendo lo mismo con el envío, así que fui a comprarlo al tiro. 14. Claro, sí, Y como 14 eso. es una biblia, o sea, como Y respecto a es, como todo lo que claro, tiene. es de verdad una muy buena forma de, bueno, no sé si es un buen primer acercamiento al feminismo, porque como les decimos, igual tiene textos igual complejos, pero tener esto es muy, muy importante, yo siento, de alguien que quiera meterse a profundizar un poco respecto a ciertas autoras y autores que hayan hablado de feminismo y que en la actualidad también son uno de los principales exponentes. Te dije,
con lo que dijiste, creo que sí es un libro para tener y volver a tomar 1000 veces. Claro, Como no para leérselo de una sentada, nunca. De sí. hecho, para nosotros ya fue difícil aunque lo dividimos. Es para ir viendo de a poco. De hecho, tiene textos, como tú dijiste, yo creo que sí para empezar. Por ejemplo, tiene el de la Chimamanda, que nosotros lo leímos empezando este podcast, porque es un texto muy introductorio, muy básico, Claro, por así decirlo. Mm. Y está entre medio. Pero también hay otros niveles, no sé, intermedio, como de la Rita Segato, que claro, igual escribe cosas complejas, pero en un lenguaje más amable, y también está Cyborg. Entonces, como podías agarrarlo en cualquier momento y leer para lo que estés preparado, y ya después habrá otro momento de pescar el resto, y así, a toda la vida. Deberíamos hacer como rayuela. Hacernos el orden de este libro, tienes que ir al capítulo tal, luego al siguiente, luego al siguiente. Pero sí, la gracia es hacerse su propio recorrido, en verdad. Pues esa es como la propuesta de las lectoras. Sí. Ya, oye, empecemos Sí, como con los textos. Bueno, yo iba a empezar con uno de los que elegí porque es uno de los primeros que sale. De hecho, parece que es el primero. El primero, no sé si, yo creo que lo voy a mostrar aquí, que es una imagen, lo estoy buscando, una imagen del colectivo Guerrilla Girls. Es este, no sé si se alcanza a notar del todo bien, Sí. pero dice, ¿por qué las mujeres deben estar desnudas para poder entrar al Museo Metropolitano? Así como traducido del inglés, que el Museo Metropolitano me parece que es de Nueva York. Esto fue un cartel que pusieron este colectivo en 1989, dentro, o sea, me parece que afuera del museo. Y quizás antes de abordar un poco lo que dice eso, me gustaría comentar quiénes son como las Guerrilla Girls. Eran un grupo de un colectivo anónimo de artistas que eran feministas y antirracistas que luchaban contra las discriminaciones en el arte que se sufría tanto por género como por raza. Esa era como un poco este colectivo ya no existe, pero hay, me parece que 3 otros colectivos que se declaran sucesoras. Y era un colectivo esa era como una de las características que tenía que ver con el mundo del arte y también que eran anónimas, completamente anónimas. Eran mujeres que aparecían en las manifestaciones con una máscara de gorilas, porque la pronunciación de gorilas en inglés se parece a guerrilla. Y también ellas no usaban sus nombres verdaderos, sino que usaban los nombres de artistas fallecidas, de mujeres artistas fallecidas, bajo la lógica de que ellas luchaban por un colectivo, más allá de la subjetividad de que cuál de ellas podía entrar o no como artista al Museo Metropolitano. Entonces hacían una serie como de exposiciones y de protestas fuera de galerías de arte y museos reconocidos o eventos puntuales en los que ellas denotaban que la mayoría de los invitados artistas eran varones y varones blancos. Bueno, ese es un poco el contexto de las Guerrilla Girls. No sé por qué iba a decir Guerrilla Girls. De las Guerrilla Girls. No, pero las Guerrilla Girls. Y bueno, este era el cartel que pusieron, ¿cierto? Que decía, ¿por qué las mujeres tenemos que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano? Y abajo sale una información, por lo bajo preocupante, ¿verdad? ¿cierto? Que decía... Como una mínima diferencia, es como una pregunta. Como está en modo... sí, como las eso, mujeres no lo tienen dije. que estar desnudas para... Eco, perdón. No lo dije con el tono suficiente de pregunta. Y ahí dice, cierto, que menos del 5% de las artistas en la sección de arte moderno son mujeres, pero el 85% de los desnudos son femeninos. Ese es un poco el versus que hacen y que protestan a partir de eso. Entonces, bueno, esto ya es algo paradójico, ¿cierto? Que al parecer la mujer es objeto pero no sujeto del arte. Y me recuerda mucho a un texto que ya leímos y que está también en un fragmento también está en este compilado, que es un cuarto propio de Virginia Woolf, que nos hablaba, ¿cierto?, de que
la mayoría de la literatura a lo largo de la historia era sobre la figura de la mujer. De hecho, ahí Virginia Woolf dice que son, al parecer, el animal más discutido a lo largo de la historia, pero recién quizás en el siglo XIX recién quizás desde el siglo XIX podemos encontrar en una biblioteca estantes en los que hayan más de 10 autoras o más de 20 autoras. Entonces, eso es como curioso porque no solamente desde el siglo XIX se han hablado de mujeres, sino que desde mucho antes, y eran hombres hablando de mujeres. Y eso era relevante, y ahora podemos ver que es relevante no solo en la historia de la literatura, sino también en la historia del arte. Y bueno, eso es un poco lo primero que se nos presenta en el libro, de hecho es como lo primero que aparece. Y me parece importante porque da cuenta como de que ahora vamos a hablar mujeres, ¿no? Como ahora vamos a hablar mujeres sobre mujeres, las obras que aparecen. Entonces es como una buena introducción simbólica también a lo que significa un libro de mujeres que hable sobre nuestra figura, tanto a lo largo de la historia como en el presente como en el devenir. Entonces, la pregunta que yo quería discutir a propósito de esto es una pregunta que no es mía, es de un amigo de Bookstagram que una vez me dijo, ¿por qué desde el feminismo se critica la figura de las musas? Y a mí igual me tomó por sorpresa porque yo nunca lo había escuchado que se criticara la figura de las musas, pero en ese momento lo pensé y ahora me pareció adecuado traerlo a colación porque tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que hayan tantos cuerpos femeninos o cuerpos feminizados en el museo, ¿cierto? Y en otras galerías de arte, por supuesto. Me hace como remontar esa pregunta. Entonces eso, chiquillas, no sé, ¿qué opinan ustedes del concepto y quizás también del rol que tienen las musas en el arte, en todo tipo de arte? Bueno, y a los que nos estén escuchando, y también si nos escuchan después, lo dejan en los comentarios, por favor. Por supuesto. Yo, se me vino al tiro a la mente otro texto que está ahí que parece que no vamos a comentar, pero también es de los clásicos de la Simone de Beauvoir, El segundo sexo se llama, sí. El segundo género, no, espérame, estoy puro cuenteando. El segundo sexo, sí, aquí plantean un fragmento de esos postulados que también en su momento fueron muy relevantes para los feminismos. Esto que tú nombras de sujeto y objeto, y cómo, claro, los cuerpos feminizados y las mujeres terminan siendo solo sí, objeto como tal, en el sentido de darle poca autoría y agencia. Entonces, por lo tanto, como no son personas como tal, sin que suene ridículo, pero si en algún momento no se pensó así, que no éramos personas con derechos, que no podíamos votar, que no éramos ciudadanas y así muchas otras limitaciones. Por lo tanto, solamente son cosas así como los paisajes, así como una planta, así como una fruta, no sé. Aunque suene ridículo, pero a ese nivel de no poder ser activa en su propia vida, sino dependiente de, por ejemplo, la opinión del otro o cómo el otro se inspirara o comprendiera este fenómeno que es lo femenino, por ejemplo. Entonces, de ahí lo que tú dices de tanta escritura en torno a la mujer, pero nunca desde la mujer. ¿Y qué pasa cuando la mujer se empieza a pensar a sí misma? Que surgen estos movimientos, porque lo primero que se devela es esta posición, o sea, ¿qué somos? ¿Cachai? Porque el universal, como dice la Simone de Beauvoir, es lo masculino. ¿Y qué pasa con el resto? Cuando no es lo universal, ¿qué eres entonces? Y es casi como una crisis existencial, o sea, de verdad que en algún momento podríamos llegar a eso de cuestionar entonces qué lugar usamos. Y desde ahí, de nuevo, obviamente de objeto y de inspiración, como tú lo preguntas, de ser musas para la música, para las obras teatrales, para los dramas, para los mitos incluso, pero nunca con un protagonismo activo, porque eran otros hablando por nosotros, ¿sí? Otros hombres, hablando por lo que pensaban que era ser mujer, por lo que pensaban que era la maternidad incluso, y así temas tan propios, por así decirlo, de lo femenino. Ay, qué buena esa. Sí, por eso igual lo pensaba como esto
de que nunca hemos visto que alguien en su obra le dé créditos como a la musa. Mm, Eh, Porque es como un coautor, po. No es solo, o sea, es algo que, mira, seguramente yo no me imagino a una musa estando presente solo su imagen en el imaginario de la persona que mm, escribe o el imaginario que crea. O no, no habría estado solo posando frente a alguien. O sea, no me imagino que no hubiera una conversación, una opinión, un diálogo. No me imagino a alguien pensando, si yo ahí poniéndome en lugar de musa, pero como pensando, uy, la cara de Camila, sino que también los pensamientos como de Camila. Y esos pensamientos son de ella. Entonces, em, no sé, ahí falta un copyright para las musas. O sea, igual creo Dani, ¿tú qué opinas? que sí, o sea, como que me hizo mucho sentido lo que dijo la Coca, como al final también en años, siglos atrás y décadas atrás, cuando, claro, la mujer funcionaba también desde el arte solo desde la posibilidad de ser hablado por un hombre, creo que había tanto de lo que se perdía y como que también me hubiera gustado pensar qué también pensaban esas mujeres en ese entonces, como era algo que se les ocurría como creer que a lo mejor en algún momento eso iba a pasar, que ellas también podían crear desde su propia experiencia o iban a ser siempre habladas por un otro que las miraba obviamente desde su posición de poder también, de como ellos privilegio. podían decir lo que, y de privilegio, como que estaban tratando de encontrar esa palabra y decían, ¿cuál es? Privilegio, como que siento que hay tanto de lo que se perdió en la historia de lo que es la mujer, que creo que es muy importante que ahora eso no ocurra y creo que como una de las cosas, como el colectivo de las tesis y todas las otras autoras que se dedican a hablar de lo que pasa con las mujeres en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, también eso es muy relevante. Es como tan político eso que creo que ya no se puede perder, como que, y no solo hablar a lo mejor necesariamente de las mujeres y nuestra experiencia, sino también de lo que ellas quieran, como el arte ya puesto no solo desde el ser mujer necesariamente, sino desde lo que ellas quieran hablar y la posibilidad de que ellas puedan hablar de lo que sea. Que creo que en la historia, en el arte, no pasaba eso. Todo era desde la figura del hombre y también como ellos querían que a lo mejor esa... Porque también lo pienso como en la escena, pensando en un pintor que quiso pintar a una mujer, no sé, desnuda, pensando como ¿habrá habido una decisión personal de esa mujer? Yo creo que a lo mejor en estar ahí puede que sí, pero en cómo también quiere ser vista, Mm. como tú decís, Cami, como esa conversación, como que habrá habido también un diálogo como de cómo yo quiero ser vista, como, o es una idea del hombre de decir quiero que se vea así, como, Mm. como que creo que es algo también súper importante cuando queremos retratar algo, como cuando queremos darle un real lugar a esa cosa, a esa persona, como que ya no es una cosa, es una persona. Yo Sí, o sea, ah, no, dale. solo agregar que me pasa con esto que dice la Dani, que es importante hacer la diferenciación también entre quizá la frase más cliché como la historia la escriben los ganadores, el hombre blanco heterosexual, ¿cachai? Colonizador. Entonces, ¿qué pasa con todo el resto de lo no escrito? Y vengo a esto porque la protesta que está puesta en esta imagen tiene que ver con un museo, con algo muy, muy institucional, ¿cachai? Y con un museo de arte. Pero ¿qué pasa con todo el resto del arte? ¿Qué pasa con las conversaciones? ¿Qué pasa con las historias? Con pueblos que no tenían escritura, y me estoy yendo muy atrás, pero tiene mucho que ver con pueblos que no tenían escritura, pero sí tenían toda una historia, legado, tradiciones, palabras, ritos en Mm. donde contarse historias y probablemente donde contarse a sí mismas. Por ejemplo, en la cultura general de los pueblos latinoamericanos se habla mucho de el intercambio entre mujeres al trenzarse. De hecho, la Mon Laferte tiene una canción muy linda que se llama La Trenza, pueden escucharla, que tiene que ver con esto de conversar. Y probablemente sí había mucho de hablarse a sí misma y con otras. Pero ¿qué pasa cuando no está escrito? ¿Cachai? Cuando no está en un museo. Y ahí la pregunta que tú hacías, ¿qué pasa con esa conversación quizás con la persona que está inspirando este cuadro? Probablemente estuvo, ya, y ahí está validado y todo lo que queráis. Pero ¿qué pasa cuando eso no queda en el cartelito que está abajo del cartel y solamente aparece el nombre del pintor? Ahí ya, entre comillas, se te borró toda la historia, ¿cachai? Cuando te basas solo en lo institucional.
Y eso también es súper importante de ir diferenciando, porque claro, tiene un peso, porque al final el que escribe la historia es el ganador y es el que perdura. Y hay mucho de borrado de nuestra propia historia, tanto como mujeres como pueblos latinoamericanos también. Pero también probablemente hay mucho que no está en los libros y que sigue siendo igual de valioso. Y que también hay que darle un espacio importante. Y como tú dices, son, por ejemplo, personas que están en este momento hablándose. Somos nosotras mismas, por ejemplo, hablando aquí mismo. Somos nosotras hablando con nuestras madres, con nuestras abuelas. Esos también son espacios súper valiosos. Y políticos también. Igual es interesante eso que tú dices porque de ahí uno a veces entiende por qué hay hartos apellidos como para el feminismo. Mm. Porque hay varias lógicas que no se alinean con lo que el feminismo propone, como el colonialismo, ¿cierto? O como el racismo, en algunos de los feminismos, no en todos, a todo esto, pero es conocido, una vez hablamos, creo que una vez lo dijimos aquí, de este cartel enorme como de la marcha del 8M, que el feminismo será como y una lista de cosas que también debe tener, porque también el feminismo está en otras lógicas, en estas lógicas mucho más... no diré como periféricas, pero fuera de lo oficial, porque lo oficial también ha sido masculinizado mucho tiempo en la historia. Entonces es como pienso, claro, seguramente las musas no estaban mucho, eran más objeto que sujeto, porque por una parte existía un discurso sobre las capacidades de una mujer, como lo que es, si es una persona lo suficientemente ilustrada o no para poder participar de procesos creativos, pero también la lógica de que no importa porque como esta mujer es mía, sus pensamientos y sus ideas también son mías. Entonces son lógicas diferentes de pensar y que me llaman la atención porque siempre suelen ser más contestatarias, como más bordeando lo que estamos acostumbrados a ver, y por eso quizás son tan como traumáticas las intervenciones feministas y por eso a la gente les choca tanto, porque son otras lógicas de entender. Y creo que eso ya es una apuesta, o sea, es una apuesta paradigmática, es una explicación de mundo completamente diferente y que tiene que ver con la apertura y el ser sujetos de derecho. Eso, Claro, eso como quería que conversar del primer capítulo, por así decirlo, del libro. no, yo pienso al No sé tiro si quieres como seguir. qué tan relevante también era como para ese autor hombre, ese pintor hombre, escuchar a la mujer, como que habrá sido relevante, le hubiera importado, como que también son cosas que son más preguntas que respuestas, porque no tenemos mucho, podemos hacer supuestos como de qué tan relevante era el hecho de que no importara quién era esa persona, como si realmente esa persona quería ser conocida o no, pero creo que es una vuelta importante que como que puede sonar muy como tonto para alguien, así como, ¿qué importa? Pero creo que es tan relevante como que yo últimamente le he dado mucha vuelta al tema de la palabra y la comunicación, como en mi vida y creo que también en esto, como pensándolo en la literatura y como la importancia que tiene lo de escribir la historia, escribir tu pasado, escribir tu presente y pensar tu futuro, creo que dentro de eso también es súper relevante cómo estamos pensando el arte, la literatura, cómo lo estamos pensando como mujeres, en lo no dicho también de nosotras, que pesa también, como lo no dicho no es lo que no pasó o lo que no lo olvidado, sino que tiene un peso en nuestro presente, que no se hable de nosotros en la historia de Chile, que en las clases de historia a lo mejor personalmente nunca una mujer cumplió un rol protagónico desde lo que nos contaron, ¿cierto? Pero realmente fue así, como por eso creo que es muy importante que eso se diga, por más que suene obvio, por más que a lo mejor sea para alguien sea un adicional, es tan importante la palabra, nombrar las cosas, que no da lo mismo que no esté el nombre de esa persona, no da lo mismo contar la historia de cómo se creó el arte, de cómo se llegó a esa obra. Es muy importante. Y creo que también las tesis en su prólogo hablan de cómo ellas construyeron esta obra también. Entonces, es súper importante como eso, como también la construcción de ahí, no solo el resultado de una obra. Bueno, también eso pasa porque es lo que se considera heroico, que es lo que También. se considera como parte de la ciencia o de la historia. No sé, bueno. No sé si Dani quiere seguir con el capítulo que tú seleccionaste.
Sí, bueno, yo estaba entre dos. Había pensado hacer El segundo sexo de la Simone de Beauvoir. No sé cómo se dice su apellido realmente, Buah. pero estoy intentándolo. Nunca lo había Simón. escuchado así. No sé cómo se dice, en verdad. Puede que esté súper La Simón. pronunciándolo mal. La Simone, nuestra amiga. Simoné. También me gustó harto el último que leímos, el de la performatividad, pero también lo encontraba como complejo de explicar, había Sí. mucho autor, entonces fue como ya, creo que me voy a quedar con el manifiesto contrasexual, que fue el que elegí, que es de Paul V. Preciado. Es un filósofo transgénero que en el 2002 escribió este texto muy muy relevante para lo que es la teoría queer y las teorías de género. Es considerado uno de los grandes potentes pensadores en relación a este tema y me pareció súper como interesante su propuesta, por más que también habían cosas ahí que me las cuestionaba también y las dejé como en signo de pregunta, como realmente será así esto, especialmente como en temas de psicoanálisis que también son como líneas que me interesan, pero en esta ocasión no pretendía irme por ese lado porque creo que da para una discusión en sí misma y tampoco me siento preparada para hacerlo, pero sí me gustaría comentarle un poquito como un mini resumen de lo que trata este texto eh, No sé si y quieres decir ciertas el nombre del conclusiones. texto. Sí, Sí lo lo dije, el dijo. manifiesto Creo. contra la sexual. Ah, ya no lo escuché. Sí, Perdón, No disculpa. atenta, po. sí, Me pues, confundí con la información. Estaba como polvo preciado y estaba como pensando qué información tengo de él en mi cabeza. Estaba como reseteando. Perdón. Disculpa, dale. da, da igual. Bueno, lo que les quería comentar un poquito cómo parte el texto, que creo que tiene mucho sentido con cómo va desarrollando las ideas. Paul en un inicio comenta cómo Sade, que es un... no, la verdad es que no sé cómo específicamente cuál era su rol en la sociedad en ese entonces, pero era una persona que estaba presa y escribió un libro que lo guardó dentro de un dildo que le mandó a construir a su esposa. Como, o sea, le mandó a construir, perdón. Él le solicitó a su esposa si podía como conseguirle un dildo, que era como de madera y tenía, como que dio ciertas indicaciones. Y al parecer también utilizaba este aparato como para su placer dentro de la cárcel y como también eran como conductas súper perversas consideradas en ese entonces en una sociedad que también era mucho más normalizada también en lo que es un hombre usando un dildo, como, ¿qué es esto? Como, ¿es posible? Perversión, Bueno, era ¿verdad? Francia del 1700. Claro, muy, muy, Como, muy antiguo. Entonces, desde ahí se sostiene un poco esta tesis de Paul Preciado, en donde él va hablando de cómo el dildo para él es un aparato como muy simbólico de lo que implica lo contrasexual, que él lo va a clasificar como lo que como la disidencia de no ser ni femenino ni masculino, de no como plantearse en ningún binarismo de género, es decir, él va a decir yo no me considero ni mujer porque no cumplo estas características, no las quiero cumplir tampoco, y tampoco soy hombre porque no quiero ser esto que configuran como ser un hombre, entonces él va con este manifiesto, él va pensando también una teoría que va deconstruyendo el binarismo de género y va pensando lo que es lo queer. Lo queer, no sé si él hace como tan profundidad como qué es lo queer, pero él va desarrollando también eso en otros textos y al final es como decir que somos también un flujo dentro de un género donde no necesariamente nos tenemos que categorizar porque eso trae consecuencias. Y como que quiero ir, como creo que me adelantó un poco, pero a lo que quería llegar era decir que para él este manifiesto era como una clínica de la contrasexualidad, que implica decir como eh, que hay una multiplicidad de formas de ser y no implica necesariamente cumplir con lo que si tú naces mujer, tienes que ser mujer. O sea, de hecho él critica mucho que lo considera algo violento el que tú nazcas y te digan eres mujer porque naciste con vagina. O sea, como que él es tan radical en decir eso es una práctica violenta, eso no debería ser así. El género se construye y eso es algo que no necesariamente te tiene que alguien decir desde lo que también podíamos vincular con la palabra y como lo que construye la palabra en un sujeto, como lo que afecta, digo,
en un sujeto de decirte tú eres mujer y entonces tú sigues estos pasos, como su manifiesto, que es este texto, habla de cómo nos quitamos todo este entramado de formas de ser asociadas a un género y vamos buscando nuevas formas de ser. Y eso también implica nuevas prácticas sexuales también, como que él también lo abre a pensar la sexualidad también desde también cero el binarismo, no existe lo femenino y lo masculino, podemos ser más, podemos ser un espectro de personas dentro de un rango de posibilidades que se escapan de las que comúnmente sabemos. Entonces, él ve en este dildo, que también es un aparato que para él representa mucho lo contrasexual, porque tiene que ver con algo que para las feministas también era algo muy criticado, como también para su círculo como familiar, como lo pervertido de tener un dildo, para él era como decir, no, como que con esto yo, esto como que no, eh, no sé cómo decirlo, pero es como el dildo para mí representa que no somos un pene, no somos una vagina, sino que también podemos utilizar otros objetos que nos complementen lo que somos ahora y eso no me clasifica como tal cosa. No sé si alguien quiere agregar algo para poder hacer la pregunta. Yo solo quería aclarar que, no sé si ahora que tú lo dices parece que lo entendimos bien, pero para ver si lo entendí bien, que lo contrasexual viene entonces esto como de oponerse a que el biologicismo de lo sexual sea lo que predomine, ¿o no? Por eso contrasexual. Sí. Ah, ya, bacán. O sea, yo lo entendí así, como que Ya sí, bueno. no venía a como luchar contra el binarismo. Sí. O sea, venía a luchar contra el binarismo. Pero yo creo que también igual es como, o sea, contra lo biologicista, pero todo lo cultural asociado a lo También. biologicista, como Sí, po. no hay una negación de que hay personas con cierta estructura genital que no, y que además no solamente existe estructura genital de macho y hembra solamente, pues, como que él también hace la apertura de eso porque de hecho también hace esta crítica a la mutilación de lo intersexual. Pero yo creo que también aborda esto otro como cultural, en términos de que el comprender eso nos permitiría una transformación también en lo subjetivo y en lo relacional. Como no sería solo esto de los cis, también tiene que ver como lo cis y lo trans, no es solo para la problemática cis-trans, sino también como para los roles de género, porque quizás el problema no es tener un cuerpo de hembra o tener un cuerpo de macho o tener un cuerpo intersexual, sino que tiene que ver con todo lo que socialmente está asociado a una parte muy específica, Claro. como de nuestro cuerpo, que por lo demás es mutable, ¿cachai? Y que más encima tiene que ver con esto de la productividad social, po. Bueno, de hecho, él también no solo habla de cómo este binarismo y esta forma de ser que normalmente conocemos y a la que nos asocian una vez nacidos, se escapa también, o sea, va más allá de eso, o sea, no solo dice hay un binarismo que no nos permite explorar más allá de lo que tenemos. Ahí me lo... Pero es que me están interrumpiendo aquí. Hay que funar. Nada, no. Que va también al tema de la productividad, como dice la Cami, que al final también un cuerpo solo es valioso cuando es productivo también sexualmente, o sea, cuando puede generar óvulos, espermatozoides y con eso crear algo nuevo. Entonces, creo que también ahí nos vamos también a cómo estamos viendo en la actualidad también las relaciones sociales, en donde también una mujer y un hombre al parecer fuera solo lo aceptado, ¿no? Porque eso generaría una familia y podemos decir, eso es como un pensamiento súper antiguo, pero todavía está, o sea, lo vimos en los debates políticos en Chile en el 2021, entonces también creo que Paul sigue siendo, a pesar de que este manifiesto es del 2002, sigue siendo muy actual todos sus pensamientos y a lo mejor están asociados a un grupo, pero es un grupo también poderoso en la política que gestiona también ciertas acciones para que eso no se siga reproduciendo. Pero claro, lo que iba es con eso, creo que es súper relevante como las temáticas que él va
va escribiendo y va relatando porque nos hace pensar también sobre las prácticas sexuales y la vida en general. Cómo las estamos desarrollando también para un más allá, ¿no? Como un más allá que... Hay un ruido súper fuerte, no sé si lo escuchan. No. Ay, ya, qué bueno. Como que, gritando muy, ya. ¿Qué es esto que él Sí, dice? hoy El día la Dani está monologuismo. idiota. Sí, el monologuismo sexual que habla como de una forma de practicar la sexualidad que viene como desde una enseñanza de la infancia, pero que ahora en la adultez puede ser cuestionada, como que también el llevar todo ese cuestionamiento. Ahora me viene a molestar la Lady. Ah, pero le dice le perdona todo. Muéstrala, muéstrala, No, pero muéstrala. es que está Acá. Lady. Lady. Lady Funada. No, y ahora no va a Ahí está. aparecer. Ahí está. Oh. Hola, bebé. ¿Quieres hablar de Polly Preciado? ¿Quieres decir algo? Bueno, lo que les quería preguntar, como pregunta para que la discutamos, intenté formularla, pero probablemente diciéndolo me puede ser diferente, pero a lo que iba es como, ¿qué conlleva o qué efectos tiene esta construcción de esta teoría que nos habla Paul en las prácticas sexuales que ejercemos muchas veces desde el binarismo hombre-mujer? Como qué efectos y qué cambios podría ejercer esta teoría en eso. Y también en el feminismo en general, pensando mejor que también hay diferentes tipos de feminismo y no todos piensan desde la teoría queer también, que es una teoría que muchas veces también tiene críticas asociadas a ella. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar en torno a eso y si también tiene algún otro comentario, obviamente hacerlo. Yo creo que, considerando un poquito los comentarios anteriores y de los feminismos como de la interseccionalidad de los feminismos, cuando planteas esta pregunta respecto al género, lo que inmediatamente a los géneros me viene a la mente es cómo el género funciona como un tipo de dominación más. En esto de la predominancia de lo biológico para determinar todo el resto de nuestra vida, ¿cachai? Por eso te hacía aclarar si estábamos entendiendo lo mismo por contrasexual. Cómo ese gesto de quien recibe esa guagua cuando nace y dice, es niñita, es niñito, te marca para toda la vida, no solo a ti, en cómo tú te vas a sentir, etcétera, sino también en qué rol vaya a ocupar y te van a dar los otros. Y desde ahí lo pienso también como una forma de control más dentro de las muchas que hay en nuestra sociedad. ¿Y qué pasa no, sí, como con la caída de los metarrelatos y todo esto que nos sostiene y tenemos que empezar a construir cosas nuevas? Desde, por ejemplo, la apertura a no basarse en el binarismo y sí pensar en la subjetividad tanto individual como interrelacional, obviamente, nos desafía porque es romper una estructura de la historia de la humanidad, o de la humanidad occidental, por lo menos, como la conocemos, que es lo que nos atraviesa en este momento. Entonces, como piensas, como la incidencia al final termina siendo en todo, ¿cachai? En todo, y en todo minuto de tu vida, o incluso desde la concepción, así como antes del parto, el cómo te concibes dentro de una familia, por ejemplo, pensando en la unidad básica de la sociedad. Entonces, desde ahí pienso que tiene que ver con el control, con la organización, con la estructura social, ¿cachai? Con todos estos objetivos, como decían ustedes, productivo, por ejemplo, de orden, de regulación de los cuerpos también, no por nada tiene que ver con la sexualidad, por ejemplo, de por medio, y esta diferencia entre los géneros femenino y masculino, a cual se le permite más libertad que a otro, etcétera. Y cuando el desafío de hablar de algo distinto en eso genera tanta resistencia, tiene que ver con todo eso también, pues, con cómo tiene una función en la historia esta diferenciación. Pucha, a mí se me ocurrieron con lo que la pregunta de Dani como tres cosas. La primera es esto como de cuando se habla del feminismo como de las cosas en las que ya hay igualdad, muy entre comillas, como las cosas que se han ido como sumando a construir un mundo más feminista, como empezando por los clásicos, que es como el derecho a voto, ¿no? Y considerar, o la Declaración Universal
de los derechos humanos, que ya nos considera ciudadanas, ¿cierto? Entonces, de repente siento que hay como esto de, bueno, ¿qué es lo que falta, no? Y ahí como que de repente cuesta decir como falta mucho, todavía falta mucho. Y uno de los textos que se dejó fuera, lo voy a buscar aquí, uno de los textos que deja fuera este compilado y que hubo un lamento, ¿no?, por dejarlo fuera, es El género en disputa de Judith Butler. Porque en el feminismo debe considerarse que hay unas lógicas de género que hace que nuestras opresiones, entre otras cosas, también tengan esta como interseccionalidad con las disidencias sexuales o disidencias de género. Entonces, ¿por qué es importante? Porque, o sea, esa persona que, como el ejemplo que tú decías, Coca, de es un niño, es una niña, como va a usar falda y rosado hoy, como no es algo que de antaño, no, mi mamá lo hace. No sé si me explico, como yo creo que como 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, como 8 de cada 10 gatos van a comprar en la sección de niños para niñas. ¿Saben? Como que son cosas que todavía están súper arraigadas. Por muchos discursos que digamos los colores son para todos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Es algo que seguimos encontrando en nuestro entorno y es algo que sigue determinando trayectorias vitales. Sigue siendo así. O sea, en las escuelas, las chiquillas siguen usando falda y no pueden jugar a lo que quieran porque usan falda. Limita el aprendizaje desde el juego por usar falda. Sí, todos los niños iguales, a todos los niños se les dan todos los colores, todos los niños juegan a los mismos juegos, pero las niñitas usan falda, po. Y no pueden jugar fútbol porque usan falda y se le pueden ver los calzones. No sé cómo sigue operando. Entonces, eso creo que es un aporte como de Paul Preciado en esta apuesta, que es el segundo punto, que es esta apuesta de todo lo que también es como disidente o revolucionario, que es esto de abrir mundos posibles. Es abrir otra posibilidad de ser en el mundo. Es eso. Es la posibilidad de ser fuera de esto que pensamos que era normativo natural, porque más encima está súper arraigado en la diferencia sexual, en la diferenciación sexual del cuerpo. Y es súper raro porque en realidad ninguna vagina ni ningún pene es igual a otro, en la medida en que ningún rostro es igual completamente a otro. Entonces, ¿qué hace que la fijación en esas dos cosas que son diferentes, como que englobe tanto cuando somos tan diferentes, aún biológicamente? No sé si me explico. Y aún Como hay cuando la genitalidad es lo que menos se muestra. Como esto que claro, más encima es lo que está más oculto. Tú ves caras, aún en la playa. Tú ves caras. Claro. Caras vemos, genitales no sabemos. Entonces, no nos interesan, como que ya hay una diversidad fáctica, biológica, porque lo que sustentaba un orden como hegemónico, binario, es la genitalidad, ¿cierto? Y los caracteres sexuales secundarios, que tiene que ver con la genitalidad también, con los órganos sexuales y reproductivos. Pero ya somos diferentes, po. Entonces como que es súper, suena como obvio, pero en realidad es abrir mundos posibles de ser. Y eso me lleva al tercer punto, que es esta como de tu pregunta propiamente tal, como de las prácticas sexuales. Yo creo que, claro, al principio pensé, anterior a la transformación de las prácticas sexuales, es la transformación de la subjetividad de género. Pero después dije, a lo mejor igual son complementarias, porque también en las relaciones sexoafectivas nos ponemos en una posición que también va determinando quiénes somos, esta dialéctica de lo propio y la relación con el otro, que entre otras cosas también está lo sexual y la atracción, ¿cierto? Y el deseo, que es tan como determinante también de nuestra vida y relevante, no solo lo sexual, sino también en otros elementos del estar con el otro. Entonces, creo que ahí él abre hartas posibilidades de decirnos, es como, hey, esto no es la verdad, esto no es cierto, ha sido cierto mucho tiempo, pero no es cierto.
podemos hacer algo diferente. Y esa es una propuesta súper contra, Sí. súper como, pero más que contra como de oponer, también es desde las teorías como de la reproducción y la resistencia. No es solo oposicionismo, sino que también es resistencia en la medida en que transforma. Hay una propuesta de eso. Y es hagamos algo, ¿no? Hagamos algo con esto. Y esto me recuerda a que hace unos días estaba hablando con mi papá. Mi papá es religioso, entonces yo estaba ahí haciéndole preguntas sobre la Biblia, así chill, por ser a la hora de las 11. Y estábamos hablando y yo le dije, yo no sé lo que es, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Y me dijo, Sodoma viene de sodomizar. Y por eso los sodomitas eran los homosexuales. Él dijo eran, como para ofenderme que él todavía cree, no sé si seguía creyendo eso o no. Pero él me da como esa explicación. Y yo le dije, pero si viene de sodomizar, entonces viene de dominar, ¿o no? Y no es solo entre hombres. Tiene que ver con la lógica del dominado y el dominante. Sí. Y como le decía la Dani off the record antes, del penetrado y el penetrante, que es lo que determina las prácticas sexuales como actualmente, ¿no? O dentro de lo binario heterosexual. Entonces, hay muchas cosas que repensar. Y yo creo que eso, perdón por lo largo, pero es como lo que abre Paul Preciado, a mi parecer. Está buena tu idea, Peace Javi. out. De hecho, como que quiero marcar de nuevo como el tema porque yo también le he dado una vuelta al tema también de pensarse como a lo mejor salirse un poco de este binarismo y también qué significaría eso, porque también podemos llegar y decir, sí, hay que salirse del binarismo, pero también qué significa, qué consecuencias traería eso, traería una nueva forma de categorizarse entonces como queer, como que realmente es una nueva categoría o es realmente una libertad. Pero lo que yo creo y las conclusiones que he sacado, por lo menos lo que me queda a mí, es como decir, es una forma nueva de, como que eso me gustó mucho que tú dijiste, como es una nueva forma de ser que te permite decir, ok, esto no es lo único. No sabemos qué significa realmente. Yo personalmente tampoco me he adentrado tanto en realmente qué es lo queer, si es realmente una nueva forma de categorizar, como digo. También implica ciertas cosas que cumplir. Podría hacerlo, no lo sé, capaz que no, me esté como sobreinterpretando, porque no desconozco. Pero al final es decir, podemos ser más que lo que ya actualmente somos. Y creo que eso ya te da un grado de libertad, un grado nuevo de decir, no soy solo esto y no por ser mujer voy a ser solo esto. También, y a lo mejor me voy a seguir considerando mujer, como que no sé si yo diría, no, no soy mujer, no sé, como que a mí me hace sentido ser mujer, pero me gusta ser la mujer que soy ahora, como lo que se me impone que debo ser. Como individualmente, como también socialmente, de nuevo viene la ley, como también socialmente, como los otros me clasifican, entonces a eso voy, como que me gusta remarcar el tema de la posibilidad de, porque como digo, no implica necesariamente dejar de decirse mujer o hombre, sino que implica pensarse un poquitín más allá. Súper. Sí, o sea, es que él habla muy difícil, pero de repente hay unos momentos muy creativos, como muy ilustrativos, como esta primera parte, ¿no? De que compara los dildos con los libros. O sea, a mí eso me pareció sublime. De hecho, lo noté en alguna parte, que se me Bueno, quedan... Ah, no, ahora están en bien. mi capítulo citan a Cortázar que Sí. compara las ametralladoras con la literatura. Así que si estamos hablando de metáfora en este libro, Bueno, igual es como un poco, se puede relacionar un poco también. por supuesto. Oye, bueno, ahí ya que introduciste tu capítulo, Espera, ¿puedo podríamos decir pasar la a eso última porque frase? estamos No. muy pasaditos. ¿Dije? ¿Puedo decir la última? ¿No? Ya, gracias. Chao. Ya, 2 lucas. No, solo quería decir esto, como para que quede remarcado que el dildo construye y deconstruye el cuerpo y la sexualidad. Eso es algo que dice Paul. Y eso. Chao. Chao, Dani. No, pero había uno mejor. Sí, obviamente Loréate. va a haber otro mejor, pero eso quería remarcar. Acuérdate. 3, 2, 1. Ya, se acabó tu tiempo. Pero antes estuviera el capítulo de Donna Haraway. Ya, pero si Ya. lo encontráis, después lo dices, tú. Sí, el tercer texto que seleccionamos, o que yo seleccioné básicamente porque fue el que más entendí, es mi único Muy criterio de bueno. selección,
es una crítica de la violencia de nuestro tiempo, de la Judith Butler. Fue escrito en el 2018, hace poquito, para que sepan ustedes. Y me gusta porque como en la introducción describe a la Judith Butler como una filósofa con sus aportes cruciales en el campo del feminismo, la filosofía, la política y la ética. Y según yo, este texto es muy desde la ética. Por eso me gusta, porque yo soy una persona muy ética. Y dice, tiene que ver con... Hace toda una vuelta respecto a los tipos de violencia, a las violencias en general, a los femicidios también, y desde ahí, en las muertes de ciertas personas en el mundo, se hace la pregunta, ¿en qué circunstancias es posible llorar una vida perdida? Plantea el término de si es posible ser llorable o no, y aquí me acordaba mucho de la Cami porque sentí que la Judith Butler era como inventando palabras para describir lo que solo ella quería decir, llorable, me encanta. Cuando hacíamos trabajos, Sí. inventábamos conceptos. Y cualquier cosa que inventábamos lo poníamos en cursiva, y aquí la Judith Butler nos copió, así que tiene ahí. Y dice, entonces respecto a estas vidas, si pueden ser llorables o no, pregunta si es posible que algunas se consideren llorables y otras no. Y ahí empieza a hacer toda esta diferencia respecto a distintos tipos de desigualdad. Habla de la desigualdad económica, social, de género, de clase, etcétera. Una montonera de diferencias para poder decir si, por ejemplo, los actos de duelo de las personas que quedan son válidos o no. Y le pregunta, ¿por qué hay personas que al morirse no importan y otras sí? ¿Por qué algunas son tan llorables? Y voy a leer una frase que creo que es como bien ilustrativa respecto al femicidio. Dice, el femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad. Y aquí retomo hartos textos que hemos leído, quizás de la Virginia Despentes y así otros, que tienen que ver con el sentido del matar a un otro. Aquí la Judith Butler plantea varias hipótesis, entre ellas que el mensaje del matar a un otro, en este caso a una otra, a una mujer, tiene que ver también con el mensaje que queda para las demás, más que para la muerta, por así decirlo. ¿Cachai? Y que tiene que ver con todo esto que nombra, con la dominación, con terrorismo también, porque es un mensaje entregado a través de un cuerpo al que se le quitó la vida. Y ahí además se hace la pregunta, si ese cuerpo es digno de ser llorado o no. Nombra, por ejemplo, y aquí si quieren hablar más de tema, por ir al capítulo pasado que hablamos de la Rita Segato, como en Latinoamérica en general hay países en donde los femicidios son números gigantes y probablemente hay muchos más que no están registrados, pero nadie hace nada. Y si quieres se pregunta, así como, ¿por qué esto es posible? ¿Por qué está pasando hoy, como hemos puesto sobre la mesa, 2021? Siguen habiendo números de femicidios gigantes, nadie hace nada. El caso de la Nicole Saavedra, por ejemplo, es un caso que quizás en nuestra región no llega mucho porque tiene que ver con lo local, una mujer lesbiana, pobre, que si no fuese porque todas sus compañeras se movilizaron, 5, 6 años después recién empiezan a aparecer evidencias que siempre estuvieron ahí. Entonces uno se pregunta si a la institucionalidad efectivamente en algún momento le importó investigar esa muerte, o no. Porque si las evidencias estaban, ¿qué pasó que nunca las vieron? ¿En algún momento investigaron específicamente la muerte de una persona o una persona lesbiana, pobre, que andaba en micro, merece morir y que nadie estudie ese caso, como que nadie quiera justicia por eso? Con estas preguntas, yo me pregunté y quería preguntarles también a ustedes respecto a una frase que también hemos dicho quizás en estos contextos, en las calles, marchando, en la U, en todas partes, que tiene que ver con el nos están matando. ¿Cómo les llega a ustedes cuando decimos nos están matando si nosotras estamos aquí pudiendo hablar y estamos vivas? ¿Por qué uno se considera parte de ese nosotras? Porque a nosotras nos están matando. Pero a pesar de esta diferencia quizás un poco como lógica, que nosotras estamos aquí vivas, pero aún así estamos siendo parte, al parecer, de un grupo al que están matando. ¿Cómo les llega y le pregunto así muy de la guata, ¿qué les pasa con esta frase? Sé que la hemos dicho incluso con lágrimas en los ojos porque nos duele obviamente decir esto. Pucha, ser matable, po. O sea, es como esto,
sentir que en verdad estos consejos que de repente aparecen en las redes sociales, los debo leer. Por ejemplo, como estas tips para saltar de un auto, Mm. para que te encuentren, porque puede suceder que desaparezcamos y a nadie le importe, más que por nuestra subjetividad de mi familia o mis amigos, pero no como ciudadano o como ser humano, como si yo no tuviera familia ni amigos, es dudable que siendo mujer y de mi estatus social y económico, alguien luche por saber dónde estoy. Mm. Y eso es algo dolorosamente posible. Y en ese sentido yo podría decir que soy una persona matable y soy una persona no llorable en el mundo actual, en el Chile de hoy. Y es una realidad doliente, obviamente, po. ¿Cachai? Y me recuerda esto de, no sé si sale específicamente en ese capítulo o sale en el de Simón de Beauvoir, que habla esto de que las mujeres no se sienten como colectivo, Mm. de que, por ejemplo, una mujer burguesa puede sentirse más cercana al hombre burgués que a la mujer proletaria, o la mujer blanca al hombre blanco versus o en relación a la mujer negra, como que los grupos étnicos y sociales se han constituido como colectivos, hay un sentido de pertenencia, pero nosotras como mujeres no mucho. Y estos casos prueban que no siempre es así, que hay ocasiones y momentos históricos en los que hemos estado siendo colectivos, como los movimientos como de Ni Una Menos. Sí, como que eso igual pensaba, como que creo que en la actualidad se siente un mayor colectivo, como el hecho de que digamos esa frase en una marcha, que yo creo que en un inicio como que igual me lo cuestionaba, así como lo estoy diciendo, pero yo estoy aquí, como eso que tú decís, como que debería decirlo, como era raro también, como también al hablarlo también era como chuta, esto puede pasar, y como que creo que al hablarlo fue como más, oye, en verdad esto podría pasar, como que esto tiene un sentido dentro de un sinfín de matanzas de mujeres, y también como que lo digo también con ese miedo de que pueda pasar, o sea, yo creo que ninguna mujer no ha sentido miedo, o como si hacen una encuesta como saliendo a la calle de noche, yo creo que es un miedo que está. Y de día. Y de día también, como Y dentro de sus que casas. sí, como hasta en espacios que para algunas pueden ser seguros, como que para otros, entonces como que siento que es muy importante que se siga diciendo. Y no sé si de esa manera, pero haciendo un colectivo, como la importancia de pertenecer a algo más allá de tu grupo de amigas también, porque es súper rico también compartir eso. Oh. No. Dani, Dani, ¿está ahí? Ahí está. toca 2 veces. Se enojó, no quiere hablar. Te enojaste. Dani, es que te pegaste y ahora no te escuchas. Es que no mueve la boca, no está hablando. A lo mejor no la estás escuchando. Está en otra Dani, dimensión. dinos algo. Le voy a mandar un WhatsApp. Ya, yo, bueno, justificando nuevamente mi pregunta tiene que ver con eso, con que, claro, el texto en realidad se basa mucho en lo ético, habla de la... Me pillé, no, si no dimos cuenta, Dani, que te pegaste. Habla de incluso termina hablando de la ambivalencia entre la violencia propia de la humanidad, ¿cachai? Pero cómo se puede expresar en un otro, de las políticas de no violencia, más que de las políticas pacifistas, ¿cachai? Porque las políticas de no violencia reconocen la violencia como elemento propio de la humanidad. Se fue la... Bueno, volverá. Pero no necesariamente lo justifica, ¿cachai? Y trata de luchar contra ella.
Y por eso lo pregunto con estas frases que son de marcha, más allá de lo que diga la Judith Butler, que me cae muy bien, pero, o que esté en un libro, sino como una lo lee en la calle. Valparaíso está entero rayado de esto y me encanta. Que diga, no estamos todas, faltan las muertas. Nos están matando porque tiene que ver con la interpelación propia, con el nos a nosotras, ¿cachai? No a una otra persona que no me interesa y que anda por ahí y que nunca me voy a cruzar con su historia. La historia de esas personas también son nuestra propia historia. Entonces tiene que ver con que al sentirse interpelado también te moviliza, ¿cachai? Sí, yo antes pensaba, por ejemplo, mi primera posición cuando salían como las noticias de femicidios es como, tengo miedo porque la próxima puede ser la Coca, Mm. o puede ser la Dani, o puedo ser yo. Pero ahora, en realidad es como, no es que personalmente da igual quién sea, sino que en realidad ojalá que no sea nadie. Y eso suena tan obvio, ¿cierto? Suena tan como, suena obvio, pero no lo es. O sea, prácticamente, empíricamente, no lo está haciendo. No lo está haciendo y algo interesante que se aborda esto con lo de ser llorable es que el luto puede vivirse cuando hay alguna suerte de justicia, cuando hay Mm. al menos una suerte como de reconocimiento. Es como esto de si piensas que te van a llevar a otra parte y te van a hacer algo, tírate del auto, para que por último te encuentren y te lloren. Mm. Es ser llorable. Y el problema es que nosotras en esos actos desesperados que de repente uno puede escuchar como consejo, ¿cierto? O como práctica, es que uno se está haciendo llorable, po. No es porque haya alguien que vaya a buscar a toda costa tu cuerpo, al menos institucionalmente. Sí. Claro, es que eso me pasa, como que uno a lo mejor se sabe, algunas personas, o desde mi experiencia digo, yo sé que hay gente que me va a llorar, pero como que basta con eso, basta con esa, que me llore, pero no por mí, también es por la gente que queda, como la injusticia de vivir un duelo sin saber qué pasó, que bueno, también lo podemos llevar a los detenidos desaparecidos acá en Chile, o sea, hartas experiencias de quién vale y quién no, también vale el que tiene plata, vale el que importa, por algo económico, pero una mujer pobre no vale como para el Estado, como saber, como poner todas sus lucas ahí invertidas para saber qué pasó con ella, porque como que para ellos es una persona más y también yo creo que eso pasa con las denuncias, a lo mejor no llega a la muerte, pero con las denuncias ya de violencia es como otra persona, probablemente quien toma la denuncia es como otra persona más que llega ya como, y no, o sea, como cuando llegamos a naturalizar tanto algo que es como otra persona más, como ya, ¿qué pasa? Como para las instituciones yo creo que sigue siendo una persona más y creo que para nosotras que somos mujeres que sabemos que podemos vivir eso, no es una persona más. Son situaciones que te pueden llevar a la muerte y que no están habiendo la suficiente cabida, como digo, institucional, porque es muy importante en estos momentos que eso se construye, como que se sustente desde la institucionalidad, porque vamos a ser un colectivo y podemos hablar de esto y podemos cuidarnos entre nosotras, pero no va a ser suficiente para que un gallo llegue igual pueda matar a alguna de nosotras. O sea, como que también ahí hay que remover algo de la institución que no está funcionando, como que no sé si demos abarco nosotras, no sé, como que también me queda como una pregunta, no sé si nosotras solas nos podemos salvar. Sí, mira, ahí solo para cerrar ya, porque estamos súper pasados en la hora, la Judith Butler lo describe de distintas formas. Una nombra esto que tú dices de las vidas que no importan, que son las personas pobres, en su momento los esclavos, pueblo originario, son vidas que no importan, ¿cachai? Lo que se puede escribir como minorías, que lo hemos conversado en otros lados, ahora quizás está más en boga, no sé, el tema del Medio Oriente, pero Medio Oriente lleva miles de años en guerra y a nadie le ha importado nunca, ¿cachai? Son vidas que no importan, son zonas de sacrificio. Ahí podríamos leer en algún momento la necropolítica y otros conceptos más entretenidos. Pero la Judith Butler lo describe como sombras, que son como esto está la sociedad y hay sombras de personas que no importa y si siguen viviendo a nadie le importa y si mueren tampoco.
Yo lo relacioné también con las lógicas de performance, aludiendo también a las tesis cuando habla del duelo público y cómo usar el espacio público para hacer duelo a esas personas. Pienso, las marchas, las caminatas silenciosas que se hacen en Valparaíso, por ejemplo, antes eran los 25 de cada mes, no sé ahora con la pandemia, pero que tiene que ver con caminar silenciosamente con los nombres de mujeres que hoy no están, como una forma de visibilizar las velatones y todos los actos públicos de protesta que se pueden hacer en función de darle un espacio público a estos casos. Y ahí yo me corrijo ir más allá, que no son solo un caso aislado y otro, sino es que hacemos con la violencia entera como tema sociedad, ¿cachai? Más allá del número de personas muertas, que es terrible y que nos tiene que doler, sino también qué hacemos con la violencia, cómo se justifica la violencia en la pareja, por ejemplo. Y los femicidios son principalmente dentro de cuatro paredes con personas que hubo previamente una relación amorosa. No es un caso fortuito de que atravesaste una calle y se te cruzó el psicópata, que es como lo que describen siempre, porque Claro. es como la persona fuera de sus cabales, ¿cachai? Todo lo que se puede escribir, incluso como la psicología aporta harto para eso, lamentablemente, pero hay que verlo y no, po. Son, como dicen algunas otras autoras, son hijos sanos del patriarcado, o sea, están haciendo lo que la sociedad les permite, pues, ¿cachai? Y le avala, y le aplaude. Y cuando una persona va a denunciar a los pagos y los pagos se ríen en la cara de esa mujer, está promoviendo eso, ¿cachai? Y sigue pasando hasta el día de hoy. Y eso duele. Y por eso hay que seguir, como decían ustedes, en lo colectivo luchando desde ahí. Porque si nos quedamos en el número, en el uno a uno, en la familia llorando a esa persona, va a ser muy difícil que haya todo un cambio para que no hayan próximos números tan grandes, tan terribles. ¿No? Y en eso también nos permite conectar un poco el collage, eso que tú dices, como en el collage las imágenes se superponen y se topan, no son imágenes separadas. Entonces, a pesar de que estos textos están planteados separadamente, porque no podemos ver, leer y comprender cosas al mismo tiempo, dos cosas, por ejemplo, me pregunto cómo ¿es necesario como cuestionar la diferencia sexual que hace Paul Preciado para evitar la violencia? Sí, pues, Obvio. como, porque el problema es la diferencia y la jerarquización de uno sobre otro que permite dar poder y no cuestionar que sucedan cosas así. Como ese es el poder como de los micromachismos, sostener una lógica de mundo, sostener una cosmovisión de cómo es la relación con las mujeres, entre hombres y mujeres, o Cuerpos en todos los feminizados. géneros posibles, o en los cuerpos feminizados, ¿cachai? Como sí que se topan, ¿no? Tiene que ver con eso, que las mujeres hayan recién en el siglo XIX hablado de sí mismas en la literatura, sí. Sí, ¿cachai? Sí tiene que ver. Quería, obviamente no lo vamos a alcanzar a comentar porque era la otra obra que yo había elegido que era breve, pero quería comentarlo un poco como para cerrar en el sentido de por qué siento que nos puede servir como para comprender lo que este libro implica también y el estudio como de estos autores implica. Es un texto de Witch, del colectivo, bueno, era una agrupación que funcionaba en Estados Unidos a los modos como de aquelarres de brujas, que habían como varios grupos que se denominaban así y que cada una tenía como una nomenclatura para la sigla WIT. Y el texto se llama Hechizo contra la esclavitud. Y uno de los elementos más relevantes es súper breve, pero quería leer una parte que es esta. Abajo las cadenas sobre los cerebros constreñidos por reivindicaciones de belleza. Hechizo a los juegos de ego de los amos. Líbranos del paquete de subastas. Hechiza este juego, aprende a luchar. ¿Por qué quería comentarlo? Porque los hechizos son como trances, son como cosas que limitan o cosas que te hacen hacer cosas que no quieres hacer. Como en la lógica, ¿no? Como son condicionantes. O sea, y pienso que este hechizo para mí es como que te invita a salir del trance. Y siento que esa es la invitación como también del feminismo, pues salir del trance. Y qué es lo que tú decías, Coca, de cuando la musa se convierte en autora o en pintora, y ya va a mirar como su figura como mujer, surgen las luchas feministas, porque se sale del trance.
Entonces, eso, creo que al menos con eso yo me quedo con este libro. Sí, estoy de acuerdo. Sigamos mirándonos. Eso. No sé, Como Dani, que si fue quieres como decir algo silencio. para cerrar. Me va a apagar el celu muy pronto. Ya, ya. O sea, no Ya. quiero decir eso. No sé qué decir algo. ¿Coca? No, eso, bacán. Se viene el desafío de leer la segunda patita del mismo libro, así que para quien se anime, ya dimos una pincelada bien grande. De repente podríamos publicar, en la próxima publicación, poner cuáles son los textos en específico, porque igual los fragmentos están en internet, más allá de que estén en el libro. Si alguien se quisiera unir, obviamente. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube también, y además los capítulos quedan aquí para que puedan escuchar los capítulos pasados, comentar, reclamar, sugerir, lo que requieran. Y Cami, ahora que lo cierres, te va a preguntar si quieres guardar el video, le pones que sí y después pones la descripción. Ah, pero es que ahí sale descargar y publicar. ¿Cuál tengo que poner? Publicar. Y después, ¿cómo lo descargamos ¿Y para qué lo queréis descargar? para Spotify? No, pero yo hago eso después. Ya, ya. Ah, ya. Ya, gracias. Y nos vemos Bueno, la próxima eso, hoy mes. termina ahora este capítulo. Nada, y se vienen capítulos muy entretenidos y ya hay otros muy entretenidos, así que si creen que estos videos, grabaciones, conversaciones les puede servir a alguien, por favor, compártanlo. Coméntenos, díganos sus opiniones, qué les gustaría ver y si les gustaría participar con nosotros. Siempre está Sí, abierto eso, por si conéctense con acaso. Creo que no lo nosotras. dejamos lo suficientemente claro, pero sí. Y tenemos más de 100 reproducciones por capítulo. Ya. En Spotify. Sí. Así que eso. Gracias, babies. Nos vemos. Gracias, chiquillas. Bacán la Nos conversa. vemos.